acabo de presentarme. Mi nombre es Sonia Acuña, yo soy de Cartago, emigré por el barrio Asís y hace 32 años más o menos que me fui a los Estados Unidos. Tengo ya todo ese tiempo estar ahí. Tengo más o menos como 2 semanas de estar aquí porque tengo un negocito aquí, entonces yo de vez en cuando vengo y ahora me voy a quedar un poquito más tiempo. El pastor me pidió que le contara mi testimonio. Yo tengo 19 años, no 20 años de haber recibido al Señor. Y nunca había dado de verdad el testimonio, tal vez individualmente sí, lo he dado, pero nunca en una congregación, pues yo pues esta es la primera vez. En mi juventud yo creo que el Señor me llamó a los caminos de Él. Yo tuve un sueño en la cual había un círculo y todas las personas estaban como en un manto blanco vestidas y estaban orando, y arriba de ellos había como una palomita que daba la luz a todos. Yo estaba dentro del círculo, pero entonces yo me salí del círculo y vino la palomita y me picaba aquí en la cabeza para que yo volviera al círculo. Y en ese tiempo a mí me hablaba de Jesucristo. Yo desde niña me encantaba ver las películas de Semana Santa y yo admiraba a Jesús. Eso era lo que me extrañaba. Nací en un hogar católico, pero como digo yo, católicos del montón, que nada más el bautizo y confesarse una vez al año, y si mis papás me mandaban, pero ellos no iban, entonces yo me rebelaba y yo decía, ¿por qué tengo que ir yo si ustedes no van? No ponían el ejemplo. Y en me acuerdo que a los 20 años yo tenía un novio que la mamá era bautista y ella me hablaba de Jesucristo. A mí me gustaba todo lo que ella me decía, ella me invitaba a eso, pero yo en ese tiempo andaba mucho con estaba en la universidad y entonces era la época de la discoteca, de Costa Brava, y yo andaba mucho con los hermanos de la hermana Isabel aquí, los hermanos menores de él, y nos íbamos a bailar todo el tiempo. Entonces a mí me habían dicho que en la iglesia bautista no se podía bailar, entonces porque yo andaba mucho con ellos, entonces yo no fui, yo me alejé. Entonces yo me imagino que ese sueño que yo tuve representaba que yo me salí, porque el Señor me llamó a esa edad joven, pero yo no lo hice. Yo como a los 30, pero siempre tenía esa inquietud de conocer de Dios y eso, y hice muchas, pues leí mucho, visité iglesias que no deberían ser, por ejemplo, iglesias de la nueva era. Comencé a leer libros de reencarnación, todas esas cosas. Cuando llegamos a los Estados Unidos, yo era casada, aquí teníamos 2 hijos y nos fuimos juntos, mi ex marido y yo, porque después nos divorciamos, y visitamos una iglesia pentecostal allá. Cuando llegamos con unos amigos que nos llevaban, todos nosotros íbamos como visita y nos gustaba porque no conocíamos a nadie y eran buena gente con nosotros, sí. Me gustaba oír, pero había varias cosas que él y yo no nos gustaban de ahí. Y siempre nos decían, acepten a Cristo, ser padre, todos los días. Cuando íbamos nos querían forzar de que aceptáramos a Cristo. Y más me negaba yo, porque me querían forzar. Decía, venga, y hermana, venga para acá, y ya casi yo digo, no. Hasta que, entonces seguimos. Ellos nos visitaban, nos leían la Biblia, pues aceptábamos, pero también oíamos los mormones, los testigos de Jehová, de todo. Y porque yo decía, bueno, yo soy católica porque nací en un país católico, pero yo quiero conocer la verdad, hay muchas religiones, entonces
yo leí todas, o sea, leí, se llama hasta los musulmanes, el hinduismo, budismo, de todo. Todo lo que se venía hablaba de Dios, yo lo leía. Entonces yo le pedí a Dios que me guiara, que me guiara la verdad. Y después de un tiempo, pues el matrimonio comenzó con problemas y lo que pasó fue que un día, como no podíamos con el matrimonio, nos íbamos a divorciar. El ex esposo me dijo, bueno, vamos a la iglesia de los hermanos que nos llevaban ahí y aceptamos a Cristo. Entonces, esa noche llegamos y todos los hermanos ya sabían que nosotros íbamos, pero que nunca aceptábamos a Cristo. Pero esa noche nosotros dijimos, aceptamos a Cristo y lo aceptamos juntos. Si me pueden traer un poquito de agua, ¿vale? Y entonces, esa noche, porque aceptamos a Cristo, porque y todos los hermanos y el pastor le dijeron al pastor, él vino, nos dio un discipulado personal a los 6 meses. Y aún así, por 6 meses, y nosotros le dijimos, bueno, es que nosotros nos vamos para Costa Rica. Y dijo, no importa, yo se los doy, porque para que ustedes sirvan en cualquier lado. Yo en 6 meses leí todos los libros, ya a los 6 meses estaba leyendo el Apocalipsis. Yo me quedé en el Evangelio, me vine para acá, el ex marido, pues no, se salió, volvió otra vez a las cosas del mundo. Y yo traté con mis 2 niños pequeños, tenía un bebé de 1 año, fui aquí a varias iglesias, cuando veníamos de visita iba a algunas iglesias de Cartago, y que no tenía muy buena doctrina, pero uno como está comenzando no sabe. Y después comencé, después de que recibimos juntos al Señor, entonces yo me quedé. Después vino el divorcio, después de 23 años de casada. Habíamos tenido un auge económico, yo lo podría decir, Real y yo teníamos una compañía un poco sobrenatural, o sea, nos iba muy bien. El divorcio se quebró todo, los hijos sufrieron, los hijos están adolescentes en la universidad, y un chiquito de 8 años, y en ese momento, cuando un divorcio es el ataque del enemigo a la familia, y yo trabajaba para el negocio y tuve que salirme y me quedé allá con mi hijo de 8 años y no tenía trabajo, no tenía trabajo, y tenía, el marido se fue, se llevó todo el dinero y se vino para acá. Y aquí yo me quedé allá y tenía que pagar todo, no tenía dinero para nada. Entonces yo cuando él se fue, lo que yo hice fue hincarme y le pedí al Señor que me ayudara y que lo perdonaba con todo corazón. Que yo lo primero que hice, yo sabía que tenía que perdonar, y pues lo perdoné. Inmediatamente, en esa semana que sé que yo no tenía nada y que ya a los 15 días tenía que pagar la casa que vivía, que era una casa muy linda que el Señor me había dado, grandísima. Hacía 5 años yo había conocido a una persona en un festival. Mi hijo chiquitito se cayó y ella me dijo a mí, me lo limpió, porque ella estaba representando un hospital, y le limpió y me dijo, ¿usted en qué trabaja? Yo en esos días, como yo trabajaba, yo soy ingeniera industrial, pero trabajaba para el negocio de la casa, y yo ese día le había ido a hacer las vacaciones a una amiga que trabajaba de intérprete en un hospital, y yo lo hacía porque me gustaba. Entonces yo le dije, soy intérprete. Y entonces ella me dio la tarjeta y me dijo, llámeme, ¿y para qué trabaja? Le digo, tengo mi propia compañía, le dije yo, ¿ya? Pero yo no la tenía escrita ni nada. Ella me dice, mándeme sus papeles. Yo le mandé la información y ella lo guardó así, lo puso. Por cierto, tenía
una oficina muy desordenada. En ese tiempo, cuando yo estaba muy preocupada porque no tenía con qué pagar la casa, seguro me iban a desahuciar. Esa misma pasada, 5 años después, yo digo que el Señor fue que ella se acordó de mí y me llamó y me dice, ¿usted es la que tiene una compañía? Y yo le dije, sí, es intérprete. Y me dice, venga mañana. Yo fui a la reunión y me dice, ya no queremos la otra compañía, la queremos a usted. ¿Ok? La queremos a usted y está bien si le damos un contrato y todo eso. Entonces entré ganando, me dieron un contrato pero súper extraordinario, que ganaba más que los doctores por hora, así sin yo pedir nada. Ajá. Y mi primer trabajo fue ir al salud mental a traducir por 8 horas a una paciente latina que se había tratado de suicidar porque el esposo la dejó. Y ella estaba más o menos en la misma situación mía. Entonces yo pude observar que yo me sentía muy deprimida, me quería morir, pero tenía un niño de 8 años. Los hijos de la universidad que vivían estaban muy confundidos, el papá les decía muchas cosas que no eran ciertas. Y en lugar de yo ir al hospital como paciente, yo llegué como intérprete y ganando un montón de dinero. Entonces yo vi como había 2 señoras que les había pasado lo mismo que yo, y ellas tenían que decir ahí todo lo que les estaba pasando, que se querían morir. Una se cortó las venas, otra se tomó drogas y era la misma situación mía, pero el Señor me había llevado ahí. Y entonces yo me aferré más al Señor y ¿cómo se llama? También tuve un sueño donde se me dijo, aquí te pongo el gorro de la depresión en el sueño, un ataque muy fuerte, en un sueño que estaba uno entre la realidad y medio despierto y medio dormido. El enemigo me puso 2 luces y me decía, mira cómo muevo esas luces, estas sos vos y tu esposo, ¿cómo los hago? Entonces yo le dije mentalmente, si es lo único que tú puedes hacer, mover esas luces, eso no es nada, el Dios que yo le sirvo hace más. Y me soltó porque me agarró como aquí, como del cuello, y entonces ya me desperté. Después de eso, el Señor me ayudó mucho, ya pude pagar mi casa, en un mes me gané $10,000 y pagué todo. Y fue algo milagroso. Me quedé y pude refinanciar la casa, hice todo, me quedé, hice otros negocios y salí adelante por 10 años. Después, lo único que pasó muy triste es que los hijos, yo los crié en el Evangelio, pero a raíz de eso ellos ya dejaron de creer en Dios y se volvieron, uno budista, otro dice que es agnóstico o ateo, yo le pido al Señor. Pero el Señor siempre ha sido fiel en mí, yo sigo orando por mis hijos. Y hace 2 años, otro milagro me hizo el Señor. Y por eso yo todos los días me levanto y lo que hago es agradecerle, porque tengo a mi hijo de 27 años, tiene 29 años ahora. Él está vivo gracias a la obra del Señor, porque aunque él no cree en Dios, pero Dios ha sido fiel a mí, porque me llegó, y cuando me llegó a donde mí, solo le faltaba 1 milímetro para que su corazón le pegue a la pared y se moría. Si él corría 1 kilómetro, se moría, y él hacía mucho ejercicio. Él me llegó ahí, él vivía en Hollywood, trabajaba en Atlantic Records, era productor musical, con todos los artistas del mundo, Justin Bieber y todo ese mundo horrible de Hollywood y la vida musical. Él me volvió a mi casa. Yo le pedí al Señor que me lo sacara de ese mundo, y él también me lo sacó por medio de eso. Y él tuvo una operación de corazón abierto y
y salió bien y ahora está bien, tiene que tener otras por el resto de la vida porque es una válvula. Pero yo le agradezco a Dios porque cuando yo he clamado a Él en las dos cosas muy duras en mi vida, que es el divorcio y que mi hijo se estaba muriendo, ver a su hijo que se va a morir, que se vea lindísimo, 27 años, muy guapo, muy lindo, que usted lo ve con una gran salud, pero el corazón estaba mal y el Señor lo salvó. Aún ahora yo le sigo pidiendo al Señor porque él no cree que fue el Señor que lo salvó, sino la ciencia. Entonces sigo pidiéndole a Dios, ¿verdad? En eso Él no me acepta que yo sea cristiana y mis hijos no aceptan, no les gusta que yo sea cristiana, pero yo sigo los caminos del Señor. Yo cumplí cuando estaban niños y ahora ellos sienten como que están traumatizados por eso, porque los llevé a la iglesia cristiana porque ellos no creen, pero yo sí creo y yo no dejo al Señor. Me siento muy gozosa de poder servirle al Señor porque nunca me ha dejado, aún con mis errores, con mis fallas y eso, el Señor ha estado ahí. Y yo espero algún día, y yo declaro que yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Y algún día tal vez estaremos, mis hijos que tienen mucha habilidad musical, estaré con ellos sirviendo, y yo lo creo. Amén. Y lo declaro. En el nombre de Jesús, amén. Amén.